Y tú que para escapar te quería demandar, cara Joel, ¿cuál piensas sobre el avenir de la lingua? ¿Cuál lo va a citar con el ladino? Di Miranda, malorosamente, penso che un avvenir muy negro. Ujú, Pienso que cuando mueran todas las personas que se engran- engrandecieron con el ujú, ladino, ujú, la lengua morirá. ujú, Yo pienso que quedara como la lengua para los académicos como tú. ujú, Um, en primero de todo, hay mucho prescriptivismo, ujú, lo que descoraja a ujú, los sefardín que no tienen latinohablantes en sus familias. Ya puede que no seamos feliz o no tenemos ideas justas. ujú, Am, me enerva, me ujú, enerva. Ah, como dice el refrán, dos judíos, tres cabezas. ujú. Tres cales, sí, tres Ah, que. am, además de esto, no hay mucho latinohablantes con que echar relación Ujú, um, en Londres. Um, ah, de mi banda, me placería tener criaturas de mi ujú, boca a los cielos ujú, para disfrutar la lengua. Ah, si ellas también la transmitieran, ujú. cuál se puede hacer. Um, en cualquier caso, primero tengo menester de tener estas criaturas. Seguro, primero las criaturas y después a empezarles el latino y después esperar que lo van a empezar a la próxima generación. Ujú. Vate all'ataviglio che mettimos debajo del filmo in melda enteramente de baldes, latino on the internet. Separat phone. Yo estoy diseñando un libro para criaturas, para mis criaturas. Ujú. ¿Qué se llama? ¿Conoces el libro de Sara Aroeste, Hora de despertar? Sì, conosco. Ajá. Io penso che se chiama Ujú. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom también es otro material de Sara Aroeste. Tiene muchos, tiene un carar de materiales, sí. Desde Mm. aquí enviamos saludicos a nuestra cara amiga Sara. Ok, y Dunque, ¿cuál más? ¿Alguna cosa más que nos quieres contar en lo que toca al avenir del latino? No. Ok, ok, Dunque, merci mucho, cara Joel, y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas.